Bienvenidos a Guerras del Dinero. Aquí desenmascaramos las batallas silenciosas que libran los imperios en sus tesorerías y cómo esas guerras afectan tu bolsillo. Si te interesa entender por qué algunas economías prosperan y otras se desmoronan, suscríbete ahora y activa la campanita. Así no te pierdes ningún episodio. Cuando imaginamos la caída de Roma, pensamos en hordas bárbaras derribando murallas, legiones derrotadas y emperadores envenenados entre columnas de mármol. Pero los imperios rara vez caen solo por golpes desde afuera. Primero se corroen por dentro, y pocas fuerzas carcomen más que el dinero. Roma no se derrumbó únicamente por invasiones o intrigas palaciegas, se vino abajo porque su moneda se desplomó. Las lecciones de esa implosión siguen vigentes para cualquier economía moderna que cree que puede manipular su dinero impunemente. Pongamos el contexto. Durante siglos, el pilar económico romano fue el denario de plata. Acuñado por primera vez hacia el 201 a.C., nació casi de plata pura y se ganó la confianza no solo del imperio, sino también de los pueblos con los que comerciaba. Con denarios se pagaba a los soldados. Los comerciantes los exigían. La gente común ahorraba en ellos. No era solo una ficha de cambio, era confianza solidificada en metal. Poder imperial y valor de la moneda caminaban de la mano. Mientras se creyera en Roma, se creía en su dinero. Pero sostener un imperio cuesta. Había que pagar legiones, tender calzadas, levantar acueductos y financiar campañas. Ya en el siglo II d.C., Roma había dejado atrás su fase expansiva. Defendía fronteras contra tribus germánicas, partos en el oriente y lidiaba con convulsiones internas. Los ingresos fiscales no alcanzaban para cubrir la maquinaria militar. Entonces los emperadores echaron mano de un recurso tan viejo como peligroso: la degradación de la moneda. En vez de subir impuestos, siempre impopular, redujeron el contenido de plata del denario. Las cifras cuentan la historia. Bajo Augusto, en los albores del imperio, el denario rondaba el 95% de plata. Para comienzos del siglo III, en tiempos de emperadores como Caracalla, ese porcentaje ya se había reducido en torno al 50%, y hacia mediados de ese siglo, bajo otros gobernantes, el denario cayó por debajo del 5% de plata. La pieza que antes era metal sólido se convirtió en un disco de bronce con un tenue baño plateado. La gente lo notó, se veía, se sentía. Y llegó la inflación. Los precios subieron porque el dinero dejó de anclarse a un valor real. Un modio de trigo que antes costaba un denario podía exigir de pronto varios puñados de ellos. No era teoría, trituró la vida de los romanos de a pie. Los soldados pidieron sueldos más altos para sobrevivir. Muchos comerciantes rechazaron monedas degradadas y volvieron al trueque o exigieron oro. Las economías locales retrocedieron al intercambio directo porque la moneda ya no inspiraba confianza. Y cuanto más se perdía esa confianza, más emperadores emitían piezas cada vez peores esperando que el volumen sustituyera al valor. Un círculo vicioso, repetido una y otra vez en inflaciones a lo largo de la historia. Todo estalló durante la crisis del siglo III. Entre 235 y 284 d.C., Roma vivió casi 50 años de invasiones, pestes, guerras civiles y colapso económico. Los emperadores surgían y caían a un ritmo vertiginoso. Algunos apenas reinaban unos meses antes de ser asesinados. Detrás del teatro político había un sistema financiero hecho trizas. Los impuestos se exigían en una moneda cada día más débil. Campesinos abandonaban sus tierras antes que pagar. Las redes comerciales se fracturaban. El Estado ensayó medidas desesperadas, controles de precios, trabajos obligatorios, para mantener a flote la estructura. Nada funcionó. Un emperador intentó poner un torniquete. A comienzos del siglo IV, promulgó el Edicto de Precios Máximos, fijando el costo de más de 1000 bienes y servicios, del grano a los salarios. La pena por violarlo podía ser la muerte. Fue un desastre anunciado. Nadie puede decretar precios cuando el dinero no vale. El mercado negro floreció y el comercio oficial casi se paralizó. La gente aprendió rápido que la ley no repara una moneda rota. Al final, Roma abandonó el denario. Constantino el Grande introdujo el solidus, una moneda de oro de pureza estable hacia el 312 d.C. Devolvió cierta calma y perduró siglos en el Imperio Romano de Oriente. Pero para el Occidente, el daño ya era terminal. La degradación del denario había vaciado el corazón económico. Mantener ejércitos se volvió inviable, las rutas comerciales estaban deshilachadas y la confianza se había evaporado. La caída de Roma no fue un solo golpe, sino un lento desmoronamiento.
y el colapso monetario fue uno de sus hilos más afilados. ¿Y qué nos dice esto hoy? Que destruir el dinero es la forma más segura de destruir imperios. Los romanos creyeron que podían engañar emitiendo piezas idénticas en apariencia, pero con menos valor real. Los gobiernos modernos confían en imprimir, manipular tasas o inflar deudas. El desenlace se repite. La gente paga, la riqueza se consume y la confianza se derrumba. Roma lo aprendió a golpes. Ignorar esa lección nos condena a repetirla. La historia no dejó de hablar después de Roma. Cada gran crisis inflacionaria sigue el mismo guión. El Estado devalúa para cubrir gastos. Las élites se refugian en activos reales, y el ciudadano común queda a la intemperie. La crisis monetaria romana es el primer ejemplo masivo, el molde del colapso. Saltemos al siglo XX, donde los ecos retumban. Tras la Primera Guerra Mundial, Alemania quedó aplastada por las reparaciones del Tratado de Versalles. El gobierno imprimió marcos para cumplir, intentando tapar la deuda igual que Roma acuñó más monedas. En 1923 la hiperinflación ardía. Una barra de pan que antes valía un marco pasó a costar, en otoño de ese año, cientos de miles de millones. Salarios transportados en carretillas. Jubilados muriendo de hambre mientras sus ahorros se desintegraban. Y como en Roma, los deudores vieron sus cargas licuadas por la inflación, mientras quienes poseían tierra, fábricas o divisas salieron fortalecidos. El dinero perdió sentido, y la desesperación económica abrió el camino al extremismo que, más tarde, favoreció el ascenso de Hitler. A comienzos de los 2000, Zimbabue repitió la jugada. Expropiaciones, derrumbe productivo y deudas en aumento llevaron al gobierno a la imprenta. En 2008, la inflación anual alcanzó cifras astronómicas. Los precios se duplicaban a diario. Las tiendas ni siquiera lograban cambiar etiquetas a tiempo. Finalmente, el país abandonó su moneda, forzando a la población a comerciar en dólares estadounidenses o rands sudafricanos. Otra vez, un gobierno pretendió burlar la realidad. Otra vez, quien pagó fue el pueblo. Y no hay que mirar solo los extremos. Incluso en economías desarrolladas, el patrón romano sigue respirando. Tomemos Estados Unidos. En 1971, Richard Nixon sacó al dólar del patrón oro, cortando el último vínculo entre la moneda y un ancla tangible. Desde entonces, el dólar es fiduciario. No lo respalda oro, sino la confianza en el emisor. Como en Roma, la tentación de gastar más de lo que se puede se hizo permanente. En las décadas siguientes, la deuda explotó, la oferta monetaria se expandió y la inflación se convirtió en corriente de fondo. No vemos carretillas, pero sí una erosión persistente del poder adquisitivo. Aquello que un dólar compraba en 1971 hoy exige varios. Los billetes lucen iguales. Su valor ya no. El truco es invariable. Los gobiernos venden inflación como si fuera crecimiento. Celebran salarios más altos como prosperidad, aunque los costos suben todavía más rápido. Llaman inversión a la deuda, aunque financie consumo. Señalan el alza de la bolsa como prosperidad, aunque la mayoría casi no tenga acciones. Igual que los emperadores romanos, fingen continuidad mientras extraen silenciosamente valor de cada moneda, de cada billete, de cada nómina. Lo más inquietante hoy es la escala. El colapso romano fue imperial. La hiperinflación de Weimar nacional. La de Zimbabue local. Ahora, el mundo entero opera con monedas fiduciarias, deudas gigantes y bancos centrales dispuestos a crear billones a la primera señal de crisis. Eso significa que el próximo sacudón no respetará fronteras. Tendrá réplicas globales. Y, si la historia guía, quienes más sufrirán no serán quienes resguardan su patrimonio en activos duros, sino millones de personas cuyos salarios, pensiones y ahorros dependen de monedas cada día más frágiles. ¿Qué puedes sacar tú como individuo de la crisis monetaria de Roma? Primero, entiende que la inflación no es accidente. Es política. Es el impuesto silencioso que ha erosionado imperios por 2 milenios. Segundo, recuerda que la riqueza real no habita en papeles ni en dígitos, sino en activos que conservan valor cuando el dinero deja de tenerlo. Tierra, habilidades, negocios productivos, recursos. Tercero, no des por sentada la estabilidad. Un romano del siglo I se habría reído ante la idea de que su moneda terminaría sin valor. Un alemán de 1913 habría desestimado las carretillas de billetes. Un zimbabuense de los 80 esperaba prosperidad tras la independencia. Y en cada caso, la historia siguió el mismo libreto. La caída de Roma nos recuerda que los sistemas financieros pueden quebrarse lentamente. Y luego de golpe, cuando la confianza se evapora,
Cuando el dinero deja de ser creíble, la sociedad se deshace, fallan contratos, se atora el comercio, se disgregan los ejércitos y los gobiernos pierden legitimidad. Los bárbaros en la puerta pueden dar el último empujón, pero el verdugo suele estar en la tesorería. Y aquí está la clave. La historia quizá no se repita al calco, pero si no la entiendes te aplastará igual. La crisis monetaria romana no fue solo una colección de malos emperadores o élites voraces, fue la demostración de lo frágil que es el dinero cuando el poder abusa de él. Esa fragilidad no ha desaparecido. Si este episodio te dio una nueva perspectiva, suscríbete a Guerras del Dinero. La historia guarda respuestas. Nosotros te ayudamos a leerlas.